Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar aquí con ustedes y el Señor tiene una palabra maravillosa con la cual va a hablar a nuestros corazones hoy. Así que yo te voy a invitar a que tú te acomodes, pero no tanto como para dormir, sino que simplemente te acomodes y te dispongas allí donde tú estás, en la pantalla, sea televisor, sea celular, sea computador, donde tú estás, a que te dispongas y le extiendas tu mano un momento y le digas: Señor Jesús, yo te doy gracias y en este momento dispongo mi vida para que fluya tu presencia, tu Santo Espíritu sobre mí y que esta palabra fluya de manera sobrenatural. Gracias, Señor. Amén. Es maravilloso poder compartir con ustedes y les quiero decir que vamos a hablar de un tema súper impactante, que va a llegar a tu corazón, que va a llegar a tu vida y que va a generar transformación. Pero quiero comentarte algo. ¿Cuántos saben que definitivamente lo que decimos es importante? Que cuando nos comprometemos con algo, debe ser cumplido. Definitivamente eso sucede. Por ejemplo, cuando tú le prometes un helado a un niño. Yo me imagino que si tienes hijos o tienes sobrinos o el hijo de un amigo y de pronto un día le has prometido un helado, debes cumplirlo, porque muy seguramente ese niño va a estar diciéndote: tú dijiste que me ibas a dar un helado, tú dijiste que me ibas a dar un helado. Y eso sucede. A mí me pasa muy constantemente con mis hijos. Les he hecho promesas y les he dicho cosas y luego me están diciendo: papi, acuérdate que tú dijiste tal cosa, papi, acuérdate que me dijiste que me ibas a comprar esto. Ellos comienzan ahí a insistir con eso. Y bueno, la verdad, les soy sincero, eso no solo sucede con los niños. Si tú a mí me prometes un helado, muy seguramente voy a estar diciéndote: no se te olvide el helado. Y si es de arequipe, mucho mejor. Es una delicia. Si eso te ha pasado alguna vez, yo te invito a que tú lo pongas allí en el chat. Escribe si alguna vez has prometido algo y la persona a la cual tú le prometiste ha estado allí insistiendo y ha estado allí escribiendo o diciendo y ha estado allí tratando de persistir en que se cumpla aquello que fue prometido. Escríbelo por favor. Pero ¿sabes algo? Esto que te conté, que cuando a un hijo le digo que le voy a dar algo y él insiste en eso, es algo que también está en la palabra de Dios. El Señor es muy claro cuando nos enseña que lo que Él dice lo va a cumplir. La palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios es sobrenatural y nos revela la visión de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios con la humanidad, pero también con nosotros en nuestras propias vidas. Y el Señor, en reiteradas ocasiones, nos cuenta que cuando Él dice algo, eso debe cumplirse. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que Dios ha dicho, de eso que Él ha dicho, porque si Él lo ha dicho, así será. Así será, claro que sí. Lo que Dios ha dicho sobre ti, lo que Dios ha dicho sobre tu familia, lo que Dios ha dicho sobre lo que va a ser tu futuro, eso va a ser. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Es un tema que va a transformar. Es un tema que va a impactar tu vida. De hecho, va a sacudir, y prepárate, allí donde tú estás en tu casa o donde te encuentres, prepárate porque este tema va a sacudir tu espíritu, tu alma. Y yo te invito a que tú te sacudas el cuerpo y así vamos a tener un impacto total. Espíritu, alma y cuerpo. El mensaje va a impactar tu espíritu y tu alma y tú vas a sacudir tu cuerpo para que no te duermas, sino que te mantengas allí, atento y atenta a la voz de Dios y a lo que el Señor tiene para decirte a través de esta palabra. Cuando vemos la Biblia y vemos que el Señor nos dice, inclusive desde el Génesis, leemos en Génesis, en el capítulo 1, en su versículo 3, dice: y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Me encanta. Y Dios dijo, desde la creación misma, el Señor dijo, es decir, con la palabra que brotó del corazón y la boca de Dios, fueron creadas las cosas que conocemos. Es decir,
que en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice, hay un poder creador gigantesco, capaz de crear los cielos y la tierra, capaz de crear el día y la noche. Está en su palabra. Pero fíjate que miramos en las Escrituras, hay un pasaje en el libro de Números 23, 19, 20 que dice lo siguiente: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer otra cosa. Este pasaje tiene un contexto bien particular. Hay un profeta falso que andaba en malos caminos, ese profeta, y le dijeron que lanzara una maldición contra el pueblo de Dios. Sin embargo, este sabía que no podía hacerlo porque el Señor lo estaba guiando a que no lo hiciera. No podía maldecir al pueblo de Dios. Sabía que había importancia en las palabras, aunque él andaba en caminos equivocados, sabía que había un poder enorme en lo que se decía, y si lanzaba una maldición contra el pueblo de Dios, iba a venir maldición para él también. Pero lo cierto es que aquí el texto bíblico nos está diciendo que el Señor promete lo que dice, lo hace a manera de cuestionamiento, a manera de pregunta. Y dice que no es hijo de hombre para mentir ni cambiar de parecer. Yo te quiero decir que el Señor ha puesto especial cuidado en cada palabra que permitió que estuviera en la Biblia. Ha colocado especial cuidado en lo que nos enseña. Porque su palabra está cargada de poder, pero también su palabra está cargada de un plan de salvación, de un plan de bendición, en el cual el Señor quiere que tú y yo vivamos una vida en abundancia. Hoy vamos a ver que el Señor quiere que nosotros tengamos acción, que nosotros hagamos algo, porque hay una cantidad de promesas escritas en la palabra de Dios y Él quiere que esas promesas se activen en nuestra vida. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, quizás hemos atravesado desiertos, los hemos superado, o quizás estamos aún en medio de ese desierto. Pero ¿sabes? La palabra de Dios es revelada a nosotros y allí está la respuesta. Allí está la solución a cada una de nuestras dificultades, a cada una de las adversidades, a cada una de las pruebas y a cada uno de los desiertos que tú y yo atravesamos y atravesaremos en nuestra vida. De eso quiere hablarnos hoy el Señor. Y por eso, cuando Dios lo ha dicho, no hay otra opción. Así será. Y quiero que veamos la primera acción que el Señor demanda de nosotros. Y es agarrar. Agarrar, sí, agarrar. Tomar. Es un verbo. Implica acción. Voy a agarrar. ¿Y qué voy a agarrar? ¿De qué me voy a tomar? De la palabra. Primera acción. Vamos a estar viendo 3 acciones. La primera, agarrar. ¿Qué? La palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos que vamos a agarrar la palabra de Dios, podemos tomarla y ya la tengo aquí. Pero es algo que va mucho más allá. Es algo mucho más profundo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Inclusive, cuando nosotros miramos, usted sabe que la Biblia fue escrita en distintos idiomas, que nosotros tenemos la traducción al castellano. Cuando uno lee en la Biblia, cuando está escrito palabra, que se está refiriendo a esto, sí, efectivamente se está escribiendo a su santa voluntad, a su santa palabra, pero encontramos principalmente 2 orígenes en el griego. Uno es logos, y cuando hablamos de logos nos estamos refiriendo a la palabra revelada de Dios, a la palabra escrita, es decir, a la Biblia.
en muchas ocasiones cuando está escrito aquí palabra, se está refiriendo, es como si dijera, en vez de palabra, dijera logos, y eso significa la palabra de Dios escrita. Es una bendición. Pero también te quiero decir que en algunos textos, en algunos pasajes bíblicos, está escrito no con logos, sino con rema. ¿Y qué significa rema? Rema significa la palabra específica de Dios para una circunstancia específica. Es decir, tengo logos, la Biblia, pero hay un momento en el cual me salta, el Señor me habla, Él me dice, Él me guía a través de algún versículo en especial. La palabra de Dios es una palabra que está viva. Está viva y tiene esa posibilidad de que salte. Nosotros no hemos creído en una religión. Nosotros hemos creído en una relación cercana con Jesucristo. Recibir a Jesús significa tener al Padre y tener al Espíritu Santo. Y con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros teniendo una relación, entonces podemos llevar una vida distinta. Lo que le llaman ser cristiano es que nosotros lo tengamos en nuestro ser y podamos llevar una vida diferente. Pero ese Dios maravilloso nos da una palabra que debemos conocer, que debemos estudiar, que debemos agarrarnos y apropiarnos de ella. Pero además de eso nos dice que habrá momentos específicos en nuestra vida en los cuales vamos a necesitar que esa palabra se haga viva y salte a nosotros. Ese es el rema. Te quiero poner ejemplos. Un día estaba yo joven y bello, enamorado de mi novia, quien hoy es mi esposa. Recuerdo que ya teníamos un tiempo de noviazgo y queríamos casarnos. Sin embargo, les soy sincero que no tomábamos la decisión porque había muchas limitaciones, sobre todo en el tema económico, no había estabilidad y decíamos, bueno, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Incertidumbres propias. Pero recuerdo que yo había conocido de Dios y me había apartado de Él. Algo que digo con vergüenza, porque me dio vergüenza en su momento, pero ya el Señor recibió mi amor que yo se lo di a Él porque Él me lo dio a mí primero. Entonces ya nos reconciliamos. Pero en ese momento yo me había apartado de Dios, vivía una vida alejada de Dios. Sin embargo, sabía que Dios, real, verdadero, así que una decisión tan importante en mi vida necesitaba que yo la consultara con Él. Y eso fue lo que hicimos, estuvimos orando si convenía o no casarnos. Y recuerdo en aquel momento que Dios me dio en 2 ocasiones seguidas una palabra tremenda que se encuentra en la Biblia, en la cual dice que si se está quemando, mejor cásese. Era algo contundente, mejor cásese, no se queme, no pierda la salvación, aunque ya la tenía enredada realmente con mi comportamiento. Pero lo cierto es que allí Dios hizo que esta Biblia saltara a mí con un versículo específico, y ese versículo específico me habló, que está en 1 Corintios 7:9, y me dijo, cásese. Entonces yo ya con esa palabra rema que me decía cásese, yo podía casarme, y eso hice. Y ahorita te voy a contar otra cosa. Hace unos pocos días estaba pidiéndole orientación al Señor porque necesitaba tomar decisiones y caminar un camino en el cual yo no sabía que venía. Y el Señor me dio una palabra maravillosa en la cual me decía que Él está haciendo algo nuevo. Esa palabra está en Isaías 14:19. Me decía, voy a hacer algo nuevo. Y yo no entendía en ese momento qué significaba eso. Yo no entendía qué significaba. Pero yo me agarré de ese rema. Lo tomé, me lo apropié para mí. Y ¿sabes algo? Días después entendí lo que significaba. Y es que Él estaba abriendo un camino de bendición nuevo, que mi corazón anhelaba con todas las fuerzas, pero no se había dado. Y llegó algo nuevo. Cuando hay un rema de Dios para tu vida, tú tienes que tomarlo y apropiarte de él.
Yo te invito que si Dios en algún momento te ha dado una palabra, bien sea en el devocional, has estado haciendo tu devocional, leyendo la palabra de cada día y de pronto hay un versículo que dices, Dios me está hablando y me está diciendo y lo has anotado, compártelo allí en el chat, compártelo por favor, escríbelo allí. Si Dios te ha dado un rema, entendiendo que la palabra logos es la Biblia total, la palabra escrita de Dios, pero que el rema es esos versos, sí, versículos que son específicos para el momento que tú estás atravesando. Si Dios te ha dado uno, compártelo allí, porque eso edifica también a otras personas y el Señor quiere que seamos edificados. Entonces tenemos que la primera acción es agarrarnos de la palabra de Dios. Ok, listo, pero no he terminado con agarrarnos de la palabra de Dios y quiero que leamos rápidamente y con muchísima atención el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tremendo, ¿ah? Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Resulta que aquí el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol y está diciendo que hay una armadura que debemos colocarnos cada día para salir adelante, para resistir las adversidades que se van a presentar en nuestra vida cotidiana. Y cuando está hablando de esa armadura, llega un momento que habla, listo, el casco de la salvación, pero atención, y la espada del Espíritu. Cuando nosotros vemos esto de la armadura de Dios, siempre lo hemos escuchado, se habla de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y efectivamente así es la espada del Espíritu. Sin embargo, quiero que lleguemos a un poco más de detalle en esto que es tremendo y tiene gran revelación del Señor para ti. Y es que cuando se está refiriendo a palabra de Dios, que es la espada, se está refiriendo a rema. Está escrito con rema. Es decir, que está diciendo, la palabra de Dios es tu espada, pero la palabra específica de Dios, de esa circunstancia, de ese momento. Es decir, que tenemos el logos, pero va a haber un momento indicado en el cual ese logos, esa Biblia, salta a tu vida con un rema. Se va a convertir en una espada. Van a decir, este no tuvo infancia y se trajo los juguetes de los hijos. No importa, ¿sabes algo? Sí, la espada. Y tú tienes que agarrarte de la espada. Esto es un símbolo, es un juguete, pero simboliza que hay una espada. La espada que tú y yo tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es decir, el rema. Quiere decir eso que cada circunstancia, situación, cada momento en el cual tú estés atravesando prueba, el Señor te va a dar una palabra específica, que es la espada con la cual tú vas a poder enfrentar las circunstancias que se presentan, porque tú le vas a decir al enemigo que tienes una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene un impacto tremendo. Estremece la tierra si es necesario, pero va a haber victoria de parte del Señor para tu vida. Es el rema de Dios. El rema de Dios que se activa y es tu espada para luchar en cada situación. Primera acción, agarrarnos de la palabra y vamos a tener rema de Dios. Palabra específica del Señor para que tomemos decisiones, para que andemos el camino, para que sepamos cuándo se hace un negocio y cuándo no, para que cuando llegue la enfermedad tú puedas recibir sanidad. Eso hace la palabra rema. Es tu espada con la cual tú podrás resistir los ataques del enemigo en tu vida. Es maravilloso. Levanta tu mano allá donde estés. Señor, dame tu palabra. Segunda acción, insistir en la palabra. Insistir en la palabra. Hay muchísimos pasajes donde el Señor nos enseña que debemos insistir y debemos persistir. El fin de semana pasado, el Señor habló a nuestras vidas a través de un mensaje precioso que trajo el pastor Bernardo.
Y allí nos hablaba inclusive también de una mujer que estuvo pidiéndole a un juez que era malo, que era un juez injusto, pero ella estuvo allí pidiendo que le hiciera justicia. Y al final se le hizo justicia. Hay un pasaje también similar en las Escrituras, en Lucas 11 del 8 al 10, que dice lo siguiente: les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia. Mira lo que dice ahí. Sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Es un pasaje también similar donde el Señor está hablando y está diciendo, mire, si llega un amigo a medianoche a su casa, usted ya ha dormido, llega a importunarlo. ¿Qué pasa? Usted le termina dando lo que él le pide. Más allá de la amistad es porque usted quiere quitárselo de encima y que no moleste más. ¿Cómo es que va a llegar a medianoche a su casa? Y dice el Señor, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. La palabra de Dios es contundente con esto. El Señor nos está enseñando que debemos insistir, debemos persistir, así como aquella mujer llegó ante aquel juez que es injusto, insistió, persistió, molestó tanto. Bueno, nosotros cuando tenemos una promesa de parte de Dios, cuando tenemos un rema de parte de Dios, nosotros vamos a llegar y nuestra manera de orar va a ser diferente. Vamos a llegar donde Él y vamos a decir, Señor, estoy aquí agarrado de esta palabra, agarrado de esta promesa. ¿Sabes qué quiere el Señor? El Señor quiere que tú y yo no nos concentremos en las circunstancias, sino que nos enfoquemos en la palabra y sus promesas, en las promesas que Él nos ha dado, que están escritas aquí y que quieren hacerse reales, vivas, poderosas en nuestros caminos. Eso es lo que Él desea, eso es lo que Él anhela. Y nos dice que debemos ser así. Nos pone ejemplos, el de aquella mujer con el juez injusto, el de este amigo que importunó a su amigo llegando tarde a pedir cosas a su casa. Lo dice la palabra de Dios, nos lo enseña. ¿Y esto cómo lo ponemos en lo cotidiano, en lo práctico? Bueno, yo te hablé ahorita, por ejemplo, que Dios me dio una palabra rema para tomar la decisión de casarme con quien hoy es mi esposa, con quien tengo 2 preciosos hijos. ¿Y sabes algo? Luego, cuando pasa el tiempo, yo conozco al Señor, me reconcilio con Él nuevamente. Ya lo había conocido, pero me había apartado, les contaba. Me reconcilio con el Señor y te cuento un testimonio así muy cortico. Y es que hubo un momento donde en ese primer amor nuevamente me acerqué mucho a una congregación preciosa en la ciudad de Bogotá, donde luego me congregué y serví por mucho tiempo. Pero allí pasó algo especial y es que cuando yo regreso, enseguida el Señor me dio palabra, el Señor habló a mi corazón y yo sentí el fuego del Espíritu Santo y tuve una conexión con Él. Entonces desde ese día yo dije, yo lo que quiero es servirle a Dios. Ese es mi anhelo. Y ha pasado el tiempo y ese sigue siendo el mayor anhelo, luego de que el Señor se hizo real en mi vida. Pero cuando eso sucede, yo comienzo a ir a la iglesia ese primer fin de semana y a ir de lleno, y mi esposa, ella sí creía en Dios, habíamos ido un par de veces a una iglesia cristiana, pero no había tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor. Y recuerdo que se molestó mucho y me dijo, ay, vas a ir a ese lugar y otra vez, entonces fuiste ayer, sábado, y hoy domingo también vas a ir, entonces va a tocar que te lleves un colchón y te vayas a vivir allá. Y tuvimos una discusión fuerte. Pero recuerdo, han pasado más de una década desde ese día, pero recuerdo que yo entré a un lugar donde estaba solo, entré al baño ese día, entré al baño, no tenía un lugar donde orar.
había un ardor y una pasión tremenda en mí. Yo no sabía que era una palabra rema, pero estaba ardiendo un rema que ya el Señor me había dicho de que me casaría, de que serviríamos juntos, es decir, con mi esposa íbamos a servir al Señor. Y recuerdo que doblé mis rodillas en ese baño. Yo bajé la tapa del inodoro y yo me arrodillé en ese baño con una pasión enorme y yo hice una oración en la cual yo le dije: Señor, tú me dijiste ahorita que te iba a servir y yo lo quiero hacer. Y también me dijiste un día que me iba a casar con quien hoy es mi esposa, pero ella me está diciendo que no. Entonces yo te pido que tú hagas algo sobrenatural, porque tú dijiste que ella era mi esposa y tú dijiste que te serviría. Entonces hice una oración que salió de adentro, tomando el rema, sin saber que lo estaba haciendo, pero eso hice. Salí del baño, me sequé las lágrimas y mi esposa se quedó mirándome. Me dijo: bueno, yo te acompaño, vamos a ver qué es lo que pasa allá y ahí vemos. No te quiero alargar la historia para decirte que ese día fue conmigo a la iglesia y desde ese día nunca más se ha apartado del Señor. La bendición es para Él. Cuando hay rema en tu vida, tú lo tomas, te apropias de Él, pero vas a insistir y vas a persistir en adelante. Malaquías 3:10 nos enseña que debemos dar los diezmos. Y esa es una palabra que ardió mucho en mi corazón. Fue un rema. Cuando dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Me agarro de eso. Lo he hecho durante muchos años en momentos difíciles. Pero Padre, yo soy diezmador. Yo diezmo, Señor. Lo hago con mi corazón. Y tu palabra dice que te pruebe. Así que yo en este momento, Señor, como tu palabra lo dice, te pruebo. Y tu promesa es que va a sobreabundar la bendición. Y ¿sabes algo? Esa oración tiene un poder tremendo, porque no sé cómo ni de dónde, pero algo siempre sucede. Y la provisión de Dios llega. Se abren las ventanas de los cielos, literal, como dice la Biblia. Muchas personas creen que lo que está escrito en la palabra de Dios son mitos. He escuchado personas que dicen: la historia tal es un mito, hay que interpretarla de esta manera. Yo te quiero decir algo: lo que está escrito en la palabra de Dios son las promesas del Señor y es el plan perfecto para tu vida. Es real, es verdadero. Necesita que tú y yo nos agarremos de esa palabra, nos agarremos de esa promesa, porque si Él lo ha dicho, así será. Amén. Dile amén. Si tú crees eso, que lo que el Señor ha dicho así será, dile amén. Escríbelo allí, por favor. Vamos. Amén. Y aprópiate de esto que es para ti. Amén, dice el Señor. Tercera acción. La primera es agarrarnos de su palabra. La segunda es insistir y persistir en su palabra. Y la tercera es agradecer. Agradecer. La naturaleza humana es bien particular y en muchas ocasiones somos bien desagradecidos. Jesús hizo un experimento maravilloso. Sanó a 10 leprosos, que era una enfermedad que abundaba en aquella época en los tiempos de Jesucristo. Y Jesús sanó a esos 10 leprosos. Pero solo un leproso se acercó donde Jesucristo y le dio las gracias. Aquel leproso recibió una doble bendición, porque luego el Señor lo bendijo y le dijo: vete, has sido sanado. Cuando tú y yo somos agradecidos, hay doble bendición. La manera de agradecer al Señor es abriendo tu corazón, pero es también adorándolo con todo tu ser. No hay mejor manera de agradecer al Señor que teniendo una actitud y un estilo de vida donde tú seas un adorador de su presencia, donde tú reconoces su grandeza y sabes que Él es bueno. Yo te quiero invitar a que leamos rápidamente en la Biblia el libro de Números 21, 16 al 17 dice: de allí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúna al pueblo y les daré agua. En esta ocasión Israel entonó ese cántico: que brote el agua, que cante el pozo. Este es un pasaje que quizás no lo leemos con mucha frecuencia, pero es un pasaje precioso. El pueblo había salido de la esclavitud, iba camino a la tierra prometida. Usted sabe que sucedieron muchas cosas y este era un pueblo que no agradecía. Sin embargo, en esta ocasión fue algo maravilloso, porque el Señor les llevó a un lugar donde era un lugar seco y le dijo a Moisés: reúna al pueblo y les daré agua. Es decir, el Señor prometió que daría agua. Para no alargar la historia, te quiero decir algo.
ese pueblo cantó a la promesa que Dios les había dado. Que brote el agua, que brote el agua. ¿Sabes qué hicieron? Cavaron unos huecos y de esos huecos fluyó el agua. Fluyeron manantiales en aquel lugar que era seco, se convirtió en un manantial. La palabra de Dios, las promesas del Señor, las que Él ha dado a tu vida, necesitan que tú le agradezcas a Él para que comience a fluir, aún en el desierto, el agua, la bendición, el manantial de Dios sobre tu vida. Eso quiere el Señor. 3 cosas quiere el Señor que nos pongamos en acción. Él quiere que agarremos la palabra, quiere que insistamos en la palabra y quiere que le agradezcamos. 3 acciones que tú y yo vamos a desarrollar, porque con esas 3 acciones vamos a estar trabajando para que lo que Él ha dicho será hecho. Y lo has dicho, Señor, y así será. Yo lo creo y sé que tú lo crees. Por eso te invito a que le demos unos minutos al Señor. Allí donde tú estás, no te vas a distraer, sino que vamos a adorar el nombre del Señor. Y vamos a agradecer al Señor a través de una adoración. Una adoración en la cual su letra nos habla de que así será. Lo que Él ha dicho, así será. Te invito a que te dispongas allí, a que le entregues tu corazón al Señor. Y vamos también a desatar unas palabras que serán rema para muchos. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Sé que lo harás, Dios. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad, Señor. Tu voluntad es perfecta y declaramos que tu voluntad, que tus promesas son hechas en nuestras vidas. Levanta tu mano allá donde te encuentras. Levanta tu mano y muévete en fe. Agárrate de la palabra, persiste en ella y agradece al Señor porque hecho está en el nombre de Jesús.
La palabra de Dios nos da promesas. Hay unas que son para nosotros en este tiempo. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como el jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tú no te agotarás, tomas fuerzas nuevas en el Señor. Y tampoco morirás. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Mientras tengamos vida, proclamemos las maravillas del Señor en nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Nadie, nadie. No tengas miedo, porque si el Señor va contigo, nadie te podrá atemorizar. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En Él descansamos, en Él depositamos la ansiedad, la preocupación, la angustia de este tiempo, de estos días, de la escasez de recursos, de la enfermedad, pero creemos que Él nos cuida. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Sabes, el pecado ya no puede señalarte, porque si hemos unido nuestra vida a Jesucristo, ya no hay condenación. Hay libertad, y el pecado y las tinieblas no podrán enseñorearse de nosotros, porque somos libres en aquel que es posible, Jesucristo. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay una promesa preciosa para muchos, donde el Señor nos dice que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Dice Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra victoriosa. Creemos en tu palabra, Señor, gracias. Y nos apropiamos de estas promesas y las proclamamos, que son hechas, que son reales, que son verdaderas, porque tú lo has dicho y así será. Amén.